El 24 de enero de 1989, a las 7:06 de la mañana, un hombre de 42 años fue atado a una silla eléctrica en la prisión estatal de Florida, en la pequeña ciudad de Starke. Se le colocó una esponja húmeda sobre la cabeza rapada y una capucha de cuero negro sobre el rostro. Sus últimas palabras, dirigidas a su abogado y a un pastor que lo había visitado la noche anterior, fueron simples: «Dales mi amor a mi familia y amigos». A las 7:16, 2000 voltios de electricidad atravesaron su cuerpo. El humo salió de debajo de la capucha. Sus puños se cerraron. En menos de un minuto, estaba muerto. Fuera de la prisión, en un campo adyacente, una multitud de más de 200 personas había acampado toda la noche esperando ese momento. Cuando la sirena anunció la muerte, estallaron en una celebración que parecía sacada de otro siglo. Los desconocidos se abrazaban. Los automovilistas tocaban las bocinas. Alguien había llevado una sartén para freír un trozo de tocino, un eco macabro del lema que había estado apareciendo en camisetas y pancartas durante semanas. «Frie a Bundy. Frie». Vendedores ambulantes ofrecían tazas conmemorativas, pegatinas para parachoques y camisetas. Algunos padres habían llevado a sus hijos pequeños. Era, sin exageración, una fiesta. El hombre que acababa de morir se llamaba Theodore Robert Bundy. Ted Bundy, para el mundo. Era guapo, era inteligente, era articulado y carismático. Había estudiado psicología y derecho en universidades prestigiosas. Había trabajado en campañas políticas para candidatos republicanos con un futuro prometedor. Había sido voluntario en una línea de prevención del suicidio en Seattle, atendiendo llamadas de personas desesperadas y ayudándolas a encontrar razones para seguir vivas. Una compañera de trabajo en aquella línea lo describió como empático, comprensivo y genuinamente dedicado a salvar vidas. Esa compañera se llamaba Ann Rule, y años más tarde escribiría el libro más famoso jamás publicado sobre un asesino en serie: El extraño junto a mí. El extraño del título era Ted Bundy, el hombre con el que Ann Rule había pasado innumerables noches respondiendo llamadas de auxilio sin tener la más remota idea de quién era realmente. Porque Ted Bundy no era lo que parecía. Detrás de la sonrisa perfecta, detrás del traje impecable y los modales educados, detrás de los títulos universitarios y las cartas de recomendación de sus profesores, había un depredador que había violado y asesinado a un mínimo de 30 mujeres jóvenes en al menos 7 estados de los Estados Unidos. 30 es la cifra que él mismo confesó en las horas previas a su ejecución. La cifra real podría ser considerablemente mayor. Algunos investigadores, basándose en los patrones de desapariciones que coinciden con los desplazamientos conocidos de Bundy, sitúan el número total por encima de 100. Esta es su historia completa. La historia de cómo un niño aparentemente normal, nacido en un hogar para madres solteras en Vermont, se transformó en el asesino en serie más famoso de la historia de América. Una historia de identidad robada, de rechazo amoroso, de ambición frustrada y de una oscuridad que se fue cultivando en silencio hasta que resultó imposible de contener. Ponte cómodo, baja las luces y prepárate, porque esta historia no empieza con un monstruo. Empieza con un niño que nunca supo exactamente quién era. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en el hogar Elizabeth Lund para madres solteras, en Burlington, Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, tenía 22 años, no estaba casada y se enfrentaba a una decisión que en la América de los años 40 podía destruir la vida entera de una mujer joven. ¿Qué hacer con un hijo concebido fuera del matrimonio? En aquella época, las madres solteras eran tratadas con una combinación de piedad y desprecio social. Los hogares para madres solteras, como el que acogió a Louise en Vermont,
existían precisamente para ocultar estos embarazos del ojo público. Muchos bebés nacidos en estos lugares eran entregados en adopción sin que sus madres biológicas los llegaran a conocer. Louise tomó una decisión diferente. Decidió quedarse con su hijo. Pero para proteger las apariencias, la familia Cowell construyó una mentira que marcaría la infancia de Ted de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. El niño fue criado durante sus primeros años en la casa de sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell, en Filadelfia. Le dijeron que sus abuelos eran sus padres. Le dijeron que su madre biológica, Louise, era su hermana mayor. Ted creció creyendo esta versión de la realidad. No tenía razones para dudar. Era un niño, y los niños aceptan como cierto lo que sus familias les dicen. Pero la casa de los Cowell era un lugar tenso y disfuncional. Samuel Cowell, el hombre que Ted creía que era su padre, ha sido descrito por múltiples fuentes familiares como un hombre violento, profundamente racista, con un temperamento explosivo y una inclinación a la crueldad. Maltrataba verbalmente a su esposa. Pegaba al perro de la familia hasta que el animal se escondía temblando bajo los muebles. Aterrorizaba al vecindario cuando se enfadaba. En una ocasión, según testimonios de varios primos, lanzó a una de sus hijas por las escaleras por haber llegado tarde a cenar. Louise, por su parte, vivía con el peso psicológico de haber sido una madre soltera en una familia religiosa y conservadora. Era una mujer amable pero emocionalmente distante, incapaz de proporcionar a su hijo la atención plena que necesitaba. Y Ted, el niño, absorbía todo esto. La tensión en el ambiente, los gritos ocasionales, los silencios cargados, los secretos que flotaban sin nombrar, pero que él, con la intuición de los niños para captar las dinámicas invisibles, sentía claramente. La identidad exacta de su padre biológico nunca fue establecida con certeza. El certificado de nacimiento original listaba a un veterano de la Fuerza Aérea llamado Lloyd Marshall como padre, pero Louise Cowell afirmó en diferentes momentos de su vida que el padre era un marinero, un vendedor itinerante, o simplemente un hombre que había desaparecido poco después de enterarse del embarazo. Algunas fuentes, incluidos miembros de la propia familia, sugirieron una posibilidad mucho más oscura: que Ted podía ser el producto de un incesto, que Samuel Cowell, su supuesto abuelo, era en realidad su padre biológico. Esta acusación nunca fue probada ni desmentida de manera concluyente, pero la posibilidad flotó sobre la familia como una sombra durante décadas, y algunos biógrafos la consideran una de las claves para entender las patologías posteriores de Ted. En 1950, cuando Ted tenía 4 años, Louise tomó la decisión de escapar de Filadelfia. Se mudó con su hijo al otro extremo del país, a Tacoma, en el estado de Washington, donde vivían unos familiares que le ofrecieron ayuda para empezar una nueva vida. Un año después, conoció a un hombre en un baile organizado por su iglesia. Se llamaba Johnny Culpepper Bundy. Era un cocinero que trabajaba en el hospital militar de Fort Lewis. Era un hombre tranquilo, trabajador, de carácter apacible, sin grandes ambiciones ni grandes problemas. Louise y Johnny se casaron en mayo de 1951. Johnny adoptó formalmente al niño, que pasó de llamarse Theodore Robert Cowell a llamarse Theodore Robert Bundy. Ted Bundy. Johnny hizo lo posible por ser un padre para Ted. Intentó crear un vínculo con él. Lo llevaba a pescar. Lo incluía en los proyectos de carpintería que hacía los fines de semana. Le hablaba con paciencia y afecto. Pero Ted, desde muy temprano, rechazó emocionalmente a su padrastro. Lo consideraba intelectualmente inferior, socialmente torpe, económicamente insignificante. Años después, Bundy describiría a Johnny con un desdén apenas disimulado en sus entrevistas, calificándolo de poco intelectual, simple, un hombre sin ambiciones ni profundidad interior.
Esta sensación de superioridad que Ted sentía hacia su propia familia, la convicción de ser alguien excepcional, atrapado en un entorno ordinario, sería un rasgo definitorio de su personalidad durante toda su vida. En Tacoma, Louis y Johnny tuvieron 4 hijos juntos: Linda, Glenn, Sandra y Richard. Ted era, técnicamente, el hermano mayor de todos ellos, pero nunca estableció vínculos emocionales profundos con sus hermanastros. Era educado con ellos, cumplía con sus obligaciones familiares cuando se le pedía ayuda, pero mantenía una distancia emocional que los demás miembros de la familia reconocían sin entender del todo. Era, en muchos sentidos, un observador dentro de su propio hogar. En la escuela primaria y secundaria, Ted Bundy era un estudiante competente, pero no excepcional. Sus notas eran buenas, especialmente en lectura y ortografía, pero nunca las mejores de su clase. Los profesores lo recordaban como un chico callado, educado, con buenos modales, pero también como alguien que tenía dificultades para encajar socialmente. No era víctima de acoso escolar. No era tampoco parte de ningún grupo popular. Ocupaba ese espacio invisible en el medio, donde los niños sobreviven sin llamar la atención de nadie. En casa, Ted desarrolló comportamientos que, en retrospectiva, han sido interpretados como signos tempranos de algo perturbador. Su tía materna, Julia, relataría años después un incidente que le dejó una impresión indeleble. Una tarde, mientras ella dormía la siesta, despertó y descubrió que alguien había rodeado su cuerpo con cuchillos de cocina. Los cuchillos estaban dispuestos con las hojas apuntando hacia ella, formando un patrón que no podía haber sido accidental. Junto a la cama estaba su sobrino de 3 años, Ted, que la miraba con una sonrisa. Cuando la tía le preguntó qué había hecho y por qué, el niño simplemente sonrió y no respondió. Era el tipo de anécdota que una familia normal habría olvidado o minimizado, como una travesura extraña de un niño pequeño. Pero a la luz de lo que vendría después, esa imagen, la de un niño de 3 años rodeando a su tía dormida con cuchillos, se convirtió en un recuerdo escalofriante. En la adolescencia, los problemas sociales de Ted se intensificaron. Entró en la pubertad con una sensación cada vez más aguda de no pertenecer, de estar separado de sus compañeros por una pared invisible que él no podía derribar. No tenía amigos cercanos, no salía con chicas, no participaba en los deportes ni en las actividades sociales que estructuraban la vida adolescente de los años 60 en América. Mientras sus compañeros de clase desarrollaban las habilidades básicas de interacción social, Ted se retiraba a un mundo interior cada vez más oscuro y cada vez más dominado por fantasías que no podía compartir con nadie. Fue durante estos años cuando descubrió la pornografía violenta. En sus últimas entrevistas, antes de ser ejecutado, Bundy atribuyó el origen de sus impulsos asesinos al consumo de material pornográfico que encontraba en contenedores de basura y tiendas del vecindario. Describió cómo empezó con revistas convencionales y fue escalando hacia material cada vez más extremo, cada vez más violento, hasta que la ficción dejó de ser suficiente y la curiosidad por lo real empezó a crecer dentro de él como una sombra. Muchos expertos han cuestionado esta explicación, considerándola una simplificación autoexculpatoria de un hombre que, en sus últimas horas, intentaba desviar la responsabilidad moral hacia factores externos. Pero lo que sí parece claro es que algo oscuro se estaba desarrollando en la mente del joven Ted Bundy durante esos años adolescentes, algo que él aprendió a esconder detrás de una máscara de normalidad que iría perfeccionando con cada año que pasaba. Durante esta época, también empezó a deambular por los vecindarios de Tacoma por las noches, espiando a mujeres a través de las ventanas de sus casas. Más tarde, admitiría que estas caminatas nocturnas, que duraron varios años,
eran una parte esencial de su desarrollo psicológico durante la adolescencia. Era voyeurismo compulsivo, una forma de consumir mujeres sin el riesgo del contacto real. Pero era también un entrenamiento. Aprendía a moverse sin ser visto. Aprendía qué ventanas estaban iluminadas y cuáles no. Aprendía los horarios de los vecindarios. Sin que él mismo lo formulara con esas palabras, se estaba preparando para algo. También fue durante su adolescencia cuando Ted descubrió la verdad sobre su nacimiento. La versión exacta de cómo lo averiguó varía según las fuentes. En algunas versiones, encontró por casualidad su certificado de nacimiento original mientras rebuscaba en un archivo de la casa y vio que no figuraba ningún padre legítimo. En otras versiones, un primo se lo reveló durante una discusión infantil en un intento cruel de herirlo. En cualquier caso, el descubrimiento de que la mujer que creía su hermana era en realidad su madre y que el hombre que creía su padre era su abuelo fue devastador. Ted se sintió traicionado, engañado, humillado. La base misma de su identidad era una mentira construida por las personas que se suponía que debían protegerlo. Y esa herida, esa sensación de haber sido construido sobre una falsedad, nunca cicatrizó completamente. En 1965, Ted Bundy se matriculó en la Universidad de Puget Sound, en Tacoma, y al año siguiente se transfirió a la Universidad de Washington en Seattle. Fue allí, en el campus urbano de Seattle, donde se produjo la transformación que definiría el resto de su vida. En la universidad, Bundy se reinventó con una determinación que resultó sorprendente incluso para quienes lo conocían. El adolescente tímido y socialmente torpe desapareció casi por completo, reemplazado por un joven articulado, ambicioso y carismático. Estudió psicología con una intensidad notable. Se involucró en la política del Partido Republicano. Trabajó como voluntario en campañas electorales. Empezó a vestir bien, a hablar con una confianza que proyectaba hacia los demás, a cultivar la imagen de un joven profesional en ascenso. La transformación fue tan completa que personas que lo conocían antes y después de la universidad apenas podían creer que fuera la misma persona. Era como si Ted hubiera estudiado cómo funcionaban los seres humanos exitosos y hubiera decidido imitarlos pieza por pieza. Observaba a sus compañeros más populares, tomaba prestadas sus frases, sus gestos, sus formas de reírse. Leía libros sobre etiqueta y comportamiento social. Practicaba conversaciones delante del espejo. No estaba actuando, exactamente. Estaba construyendo una persona desde cero, utilizando materiales tomados del mundo exterior, porque el material interior, fuera lo que fuera, no era adecuado para el uso social. Fue en la Universidad de Washington donde Ted conoció a la mujer que cambiaría su vida para siempre. En las fuentes públicas, se la conoce por el seudónimo Stephanie Brooks, aunque algunos investigadores han revelado otros detalles sobre ella. Era exactamente lo que Ted siempre había deseado. Guapa, sofisticada, procedente de una familia acomodada de California, con el tipo de confianza natural y estatus social que Ted había envidiado durante toda su adolescencia. Empezaron a salir juntos a finales de 1967. Y por primera vez en su vida, Ted sintió que pertenecía al mundo que siempre le había sido negado. La relación duró aproximadamente 1 año y medio. Stephanie era inteligente y observadora, y con el paso del tiempo, empezó a percibir algo que la inquietaba en Ted. No podía nombrarlo exactamente. Era una sensación de vacío debajo del encanto, una desconexión sutil entre lo que Ted decía y lo que parecía sentir realmente. Le parecía que Ted no tenía una dirección clara en la vida, que hablaba mucho de ambiciones, pero no las materializaba, que era extraordinariamente encantador, pero emocionalmente impredecible. En 1968, Stephanie rompió la relación. Se graduó de la Universidad de Washington
y regresó a California. Le dijo a Ted que no veía un futuro con él, que lo consideraba encantador pero que no iba a ninguna parte. La ruptura fue devastadora para Bundy, más devastadora de lo que su comportamiento exterior sugirió. Años después, investigadores y psicólogos señalarían que muchas de sus víctimas compartían características físicas notables con Stephanie: pelo largo y oscuro partido exactamente en el medio, rasgos atractivos y finos, aspecto general de clase media alta. La coincidencia era demasiado consistente para ser casualidad. No es posible afirmar con certeza definitiva que Bundy estuviera asesinando sustitutos simbólicos de la mujer que lo rechazó, pero el patrón era tan claro que muchos expertos lo consideran una de las motivaciones psicológicas centrales de sus crímenes. Después de la ruptura, Bundy se sumió en una depresión prolongada. Dejó la universidad durante un tiempo. Viajó por el país haciendo trabajos temporales. Estuvo en Colorado, en Filadelfia, en Arkansas. Durante este periodo, tomó una decisión que cambiaría aún más su comprensión de sí mismo. Visitó los archivos de Burlington, Vermont, y confirmó definitivamente los detalles de su nacimiento ilegítimo. La mentira familiar ahora ya no era solo una sospecha o un rumor, era un hecho documentado. Cuando Ted regresó a Seattle a finales de 1969, era un hombre diferente, más frío, más calculador, más decidido. Se reinscribió en la Universidad de Washington, esta vez cambiando su especialidad a psicología. Obtuvo su licenciatura en 1972. Durante estos años finales de su educación universitaria, también se construyó una carrera política local, trabajando para el Partido Republicano del estado de Washington. En 1972, participó activamente en la campaña del gobernador Daniel J. Evans, ayudando a obtener su reelección. Su trabajo fue elogiado por la organización del partido. Los políticos que trabajaron con él lo recomendaron con entusiasmo. Y durante todo este tiempo, también fue voluntario en una línea telefónica de prevención del suicidio en Seattle, llamada Seattle Crisis Clinic. Allí trabajó junto a Ann Rule, una mujer mayor que él, periodista y ex policía, que estaba en el proceso de escribir un libro. El libro iba a tratar sobre un asesino en serie desconocido que había empezado a aterrorizar el noroeste del Pacífico a partir de principios de 1974. Desapariciones inexplicables, cuerpos encontrados semanas o meses después en zonas boscosas, un patrón que los investigadores apenas empezaban a reconocer como el trabajo de un solo hombre. El hombre al que Ann Rule estaba persiguiendo en su investigación era el mismo hombre que se sentaba junto a ella cada noche en el centro de llamadas, atendiendo con voz suave las súplicas de personas desesperadas, ayudándolas a encontrar razones para vivir otro día más. Era Ted Bundy. Ann Rule no lo sabría hasta años después, y cuando finalmente lo supo, escribiría uno de los libros de no ficción más escalofriantes del siglo XX. Pero todo eso era la superficie. Debajo de ella, algo completamente diferente estaba ocurriendo. Es imposible determinar con absoluta exactitud cuándo Ted Bundy comenzó a matar. Él mismo dio versiones contradictorias en diferentes momentos a lo largo de los años. Algunas de sus confesiones mencionaban crímenes que se remontaban a su adolescencia en Tacoma, incluyendo posibles asesinatos cuando tenía 14 o 15 años. Otras versiones fijaban el inicio de sus asesinatos a principios de los años 70, cuando vivía en Seattle. Lo que sí se sabe con certeza es que entre 1974 y 1978, Bundy llevó a cabo una campaña de violencia que se extendió por al menos 7 estados y dejó un mínimo de 30 mujeres muertas. Su método era terriblemente efectivo, porque se aprovechaba de algo que la sociedad americana de los años 70 daba por sentado sin cuestionarlo:
que un hombre guapo, educado y bien vestido no podía ser peligroso. Esta suposición, tan profundamente arraigada en la cultura de la época, le proporcionó a Bundy una cobertura casi perfecta. La gente le abría las puertas porque parecía el tipo de hombre al que uno le abre las puertas. Bundy se acercaba a sus víctimas en lugares públicos donde las mujeres jóvenes se movían con confianza. Universidades, centros comerciales, parques públicos, playas estatales, bibliotecas. Utilizaba una variedad de engaños cuidadosamente ensayados para ganarse su confianza en los primeros segundos del encuentro. A veces fingía tener un brazo roto, llevando un cabestrillo falso perfectamente convincente, y pedía ayuda para cargar libros, bolsas de comestibles o un velero en su Volkswagen Escarabajo. A veces se hacía pasar por un oficial de policía o por un oficial de seguridad del campus universitario, mostrando una placa falsa que había fabricado él mismo. A veces, simplemente se acercaba con su sonrisa encantadora y entablaba una conversación aparentemente casual. Era guapo, era articulado, parecía genuinamente inofensivo. Las mujeres bajaban la guardia porque cada aspecto de su presentación les comunicaba que estaban a salvo. La trampa se cerraba antes de que ellas pudieran siquiera reconocer que había una trampa. Una vez que la víctima estaba en una situación vulnerable, cerca de su coche o en un lugar aislado, Bundy la golpeaba con una palanca de hierro o una barra de metal que siempre llevaba oculta en el coche. La inmovilizaba con esposas. La trasladaba a una ubicación secundaria, generalmente una zona boscosa en las afueras de la ciudad. Lo que seguía era un horror que las confesiones posteriores de Bundy describirían con una frialdad clínica que perturbó incluso a los investigadores más experimentados del FBI. Sus víctimas eran casi exclusivamente mujeres jóvenes, de entre 15 y 25 años, la mayoría universitarias, la mayoría con pelo largo y oscuro partido en el medio. La consistencia del perfil de las víctimas fue una de las primeras pistas que llevó a los investigadores a sospechar que estaban tratando con un único asesino en serie operando en múltiples estados, algo que en los años 70 era un concepto relativamente nuevo en la criminología. En enero de 1974, Bundy atacó a lo que se considera oficialmente su primera víctima conocida en la Universidad de Washington en Seattle. Una estudiante de 18 años, llamada Karen Sparks, fue agredida mientras dormía en su apartamento del sótano. Bundy entró por una puerta que ella había dejado sin cerrar y le fracturó el cráneo con una barra de metal. Luego le agredió sexualmente con el extremo de la misma barra. Karen Sparks sobrevivió milagrosamente, pero con daños cerebrales permanentes. Perdió parte de la memoria, parte de la capacidad motora, y tuvo que reaprender a hablar y a caminar. Nunca pudo identificar a su atacante porque no llegó a verlo. Un mes después, el 1 de febrero de 1974, Linda Ann Healy, otra estudiante de la Universidad de Washington, desapareció de su apartamento. Su cama estaba cuidadosamente hecha, pero las sábanas estaban manchadas de sangre. Faltaban su pijama y su mochila. Su cuerpo no fue encontrado hasta más de un año después, en una zona boscosa llamada Taylor Mountain, a las afueras de Issaquah. A lo largo de 1974, las desapariciones se aceleraron con una frecuencia aterradora. Donna Gail Manson, 19 años, desaparecida camino a un concierto en marzo. Susan Elaine Rancourt, 18 años, desaparecida del campus de la Universidad Central de Washington en abril. Roberta Kathleen Parks, 22 años, desaparecida del campus de la Universidad Estatal de Oregón en mayo. Brenda Carol Ball, 22 años, desaparecida de un bar cerca de Seattle en junio. Georgian Hawkins, 18 años, desaparecida de la residencia universitaria Kappa Alpha Theta en junio,
después de dejar a su novio y cruzar la calle para regresar a su propia residencia, un trayecto de menos de 100 metros que nunca completó. Una a una, mujeres jóvenes desaparecían del noroeste del Pacífico sin dejar rastro. La policía estaba desconcertada. No había un patrón geográfico claro. No había testigos. No había evidencia forense útil. Solo ausencias que se acumulaban en los archivos de personas desaparecidas. Solo familias destrozadas que no sabían si sus hijas estaban vivas o muertas, que se aferraban a la esperanza durante meses antes de aceptar lo inaceptable. En julio de 1974, Bundy cometió el acto más audaz y aterrador de toda su carrera criminal temprana. En pleno día, en un parque público llamado Lake Sammamish State Park, repleto de miles de personas disfrutando del sol de verano, se acercó a múltiples mujeres, pidiéndoles ayuda para cargar un velero en su coche. Llevaba el brazo en cabestrillo. Era educado, encantador, aparentemente inofensivo. Varias mujeres rechazaron la petición por diferentes razones. Algo les incomodaba sin que pudieran articular exactamente qué. Pero dos no lo hicieron. Janice Ott, 23 años, bibliotecaria de profesión, desapareció del parque alrededor del mediodía. Denise Naslund, 19 años, desapareció unas horas después, ese mismo día, del mismo parque. Testigos recordaban haber visto a un hombre atractivo con un cabestrillo que se había presentado a varias mujeres como Ted. Era la primera vez que un hombre aparecía vinculado a las desapariciones. La policía de Seattle distribuyó retratos hablados y peticiones de información. Más de 200 personas llamaron para nombrar a sus conocidos o sospechosos. Entre las llamadas recibidas por la policía, varias mencionaron el nombre de un joven que trabajaba en política, conducía un Volkswagen Escarabajo y encajaba con la descripción. Ted Bundy. Pero su nombre se perdió en el volumen de denuncias sin que los investigadores lo identificaran como una pista prioritaria. Era simplemente un nombre más en una lista interminable. Tras el incidente de Lake Sammamish, Bundy se mudó a Salt Lake City, Utah, donde se había matriculado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. El cambio de estado no detuvo sus asesinatos. De hecho, los intensificó. Los asesinatos continuaron casi inmediatamente después de su llegada a Utah, y el patrón era idéntico al que había establecido en Washington. Nancy Wilcox, 16 años, desaparecida en octubre de 1974. Melissa Smith, 17 años, hija del jefe de policía de Midvale, desaparecida del mismo mes, encontrada muerta 9 días después. Laura Aim, 17 años, desaparecida la noche de Halloween, encontrada casi un mes después en un cañón. Deborah Kent, 17 años, desaparecida después de un evento escolar en noviembre. El patrón era aterradoramente consistente. Mujeres jóvenes desaparecidas en circunstancias que no ofrecían explicación. Cuerpos encontrados semanas o meses después en zonas montañosas, y una policía local frustrada que luchaba contra un fantasma que parecía moverse con impunidad por múltiples jurisdicciones. Pero Carol Darronch sobrevivió, y su supervivencia sería el principio del fin para Ted Bundy. En noviembre de 1974, Bundy se le acercó en un centro comercial de Murray, Utah, haciéndose pasar por un agente de policía vestido de civil. Le mostró una placa. Le dijo que alguien había intentado robar su coche en el aparcamiento y que necesitaba que lo acompañara a la comisaría para verificar sus pertenencias y presentar cargos. Era mentira de principio a fin, pero la interpretación de Bundy fue tan convincente que Carol lo siguió sin dudar. Subieron a su Volkswagen Escarabajo. Una vez dentro del coche, en lugar de dirigirse a la comisaría, Bundy condujo en dirección opuesta. Carol empezó a sospechar, y entonces, repentinamente, Bundy detuvo el coche al costado de la carretera, sacó unas esposas y le puso una en la muñeca izquierda. Lo que ocurrió en los siguientes segundos
Fue una lucha desesperada. Carol, mucho más pequeña que Bundy, luchó con una ferocidad que él no había anticipado. Consiguió abrir la puerta del coche, rodó al asfalto, corrió hacia el tráfico. Un coche que pasaba se detuvo. Una pareja de ancianos la recogió y la llevó a la comisaría local, con la esposa todavía colgando de su muñeca. Carol DaRonch era la primera persona que había visto el rostro de Ted Bundy. Había sentido sus manos y había vivido para contarlo. Su testimonio, su descripción detallada del hombre y de su coche, sería crucial en los años siguientes para identificar al asesino del noroeste. En agosto de 1975, la suerte de Ted Bundy empezó a cambiar definitivamente. Un agente de la patrulla de carreteras de Utah, llamado Bob Hayward, patrullaba un vecindario residencial en Granger, un suburbio de Salt Lake City, cuando vio un Volkswagen escarabajo que se alejó a toda velocidad al ver su coche patrulla. Hayward encontró el comportamiento sospechoso, lo persiguió, lo detuvo y pidió al conductor que saliera del vehículo. El conductor era un joven educado y cooperativo que se identificó como Theodore Bundy, estudiante de Derecho en la Universidad de Utah. Cuando Hayward registró el interior del coche, encontró algo que le heló la sangre. Un kit completo que parecía diseñado específicamente para secuestros, esposas, una palanca de hierro, cuerdas, bolsas de basura grandes, un pasamontañas de esquí, un punzón para hielo, medias de mujer con agujeros recortados para los ojos, convertidas en una máscara improvisada. Bundy fue arrestado. Durante el interrogatorio, negó todo con una calma casi perturbadora. Explicó los objetos con una naturalidad desconcertante. Las esposas eran un juguete que había encontrado en un contenedor de basura. La palanca era para cambiar neumáticos. Las cuerdas eran para un viaje de acampada que estaba planeando. El pasamontañas era para esquiar. Las medias con agujeros las había encontrado por casualidad y pensaba usarlas para limpiar el coche. Era convincente, era articulado, parecía genuinamente confundido y molesto por la detención. Pero los investigadores no le creyeron. Lo conectaron con la descripción proporcionada por Carol DaRonch. Organizaron una rueda de reconocimiento. Carol lo identificó sin dudar. Y en febrero de 1976, Bundy fue formalmente acusado de secuestro agravado y tentativa de asesinato. El juicio se celebró en junio de 1976 en Salt Lake City. Carol DaRonch subió al estrado y relató con detalle cada momento del ataque. Su testimonio fue devastador. Bundy fue declarado culpable y sentenciado a entre 1 y 15 años de prisión en el penal estatal de Utah. Por primera vez en años, el hombre que había estado matando mujeres con impunidad a lo largo y ancho del oeste americano estaba detrás de los barrotes. Pero las investigaciones sobre Bundy apenas estaban comenzando. Mientras cumplía su sentencia en Utah, las autoridades de Colorado lo acusaron del asesinato de Karen Campbell, una enfermera pediátrica que había desaparecido de un hotel en Aspen en enero de 1975. Su cuerpo había sido encontrado un mes después en una zona montañosa cercana. Las evidencias conectaban directamente a Bundy con el crimen. Fue trasladado a Colorado para el juicio en la primavera de 1977. Y entonces hizo algo que nadie había anticipado. Algo que ningún preso acusado de asesinato había hecho en la historia reciente del estado de Colorado. Escapó. El 7 de junio de 1977, durante una visita a la biblioteca del Tribunal del Condado de Pitkin, en Aspen, Bundy, que se representaba a sí mismo legalmente y por tanto tenía acceso privilegiado a materiales de investigación, saltó por una ventana del segundo piso del edificio, mientras el guardia asignado a vigilarlo estaba momentáneamente distraído. Había adelgazado deliberadamente durante las semanas previas para poder pasar por la estrecha abertura.
cayó al suelo, se torció un tobillo y desapareció en las montañas boscosas que rodean Aspen. La fuga provocó una búsqueda masiva. Helicópteros, perros rastreadores, cientos de agentes peinaron las montañas. Bundy estuvo prófugo durante 6 días, desorientado y hambriento en el bosque, antes de ser recapturado mientras conducía un coche que había robado. Fue devuelto a su celda en Aspen con medidas de seguridad reforzadas. Pero Bundy no había terminado. El 30 de diciembre de 1977, escapó por segunda vez. Durante los meses previos, había estado ampliando sistemáticamente un pequeño agujero en el techo de su celda, trabajando por las noches mientras sus compañeros de celda dormían, utilizando una hoja de sierra que había conseguido introducir de contrabando. Acumulaba los escombros debajo de su litera. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, esa noche de diciembre, se metió por él, atravesó el estrecho espacio entre el techo de la celda y el tejado del edificio, y salió a la calle por una puerta de mantenimiento que los guardias habían dejado sin vigilar. Cuando los guardias descubrieron su ausencia a la mañana siguiente, Bundy ya había tomado un autobús a Denver, un avión a Chicago, un tren a Ann Arbor, Michigan, y otro autobús a Atlanta. Desde Atlanta, tomó un autobús a Tallahassee, Florida. Llegó el 8 de enero de 1978. Se registró en una pensión cerca del campus de la Universidad Estatal de Florida, usando un nombre falso. Y lo que hizo en Florida en las siguientes semanas fue lo peor de toda su carrera criminal. En la madrugada del 15 de enero de 1978, 7 días después de su llegada a Tallahassee, Ted Bundy irrumpió en la residencia universitaria Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Entró por una puerta trasera que había sido dejada sin cerrar correctamente. Llevaba una media en la cara y un garrote de madera improvisado. En el espacio de aproximadamente 15 minutos, Bundy agredió brutalmente a 4 mujeres mientras dormían en sus camas. Margaret Bowman, 21 años, fue estrangulada y golpeada hasta la muerte. Lisa Levy, 20 años, fue golpeada, estrangulada y agredida sexualmente, muriendo por las lesiones. Karen Chandler y Kathy Kleiner sobrevivieron con lesiones graves que les cambiarían la vida. Mandíbulas rotas, fracturas craneales, dientes arrancados, daños neurológicos. El ataque a Chi Omega fue cualitativamente diferente a todo lo que Bundy había hecho antes. No hubo seducción, no hubo engaño, no hubo el proceso meticuloso de selección y acercamiento que había caracterizado sus crímenes anteriores. Fue un ataque frenético, descontrolado, animal. Bundy irrumpió como una fuerza de la naturaleza y destrozó todo lo que encontró en su camino. Los investigadores que procesaron la escena del crimen a la mañana siguiente quedaron profundamente afectados por lo que vieron. Uno de ellos declaró que en 30 años de carrera nunca había presenciado un nivel de violencia comparable en un ataque tan breve. Apenas unas horas después del ataque a Chi Omega, esa misma noche, Bundy irrumpió en otro apartamento a pocas manzanas de distancia y agredió a otra estudiante, Cheryl Thomas. Ella sobrevivió, pero con sordera permanente en un oído y secuelas neurológicas que afectarían su sentido del equilibrio durante el resto de su vida. Nunca volvió a poder bailar, algo que había sido su pasión. Bundy permaneció en Florida durante 3 semanas más, viviendo bajo identidades falsas, cometiendo robos menores para sobrevivir. El 9 de febrero de 1978, cometió su último crimen conocido, y en muchos sentidos, el más atroz de todos. Secuestró a Kimberly Diane Leach, una niña de 12 años, de su escuela secundaria en Lake City, Florida. Kimberly había salido de su aula para recuperar su bolso, que había olvidado en otra parte del edificio. Nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado 2 meses después, en un cobertizo abandonado cerca del río Suwannee.
a unos 60 kilómetros de la escuela. El 15 de febrero de 1978, casi un mes después del ataque a Chi Omega, un agente de policía de Pensacola, Florida, llamado David Lee, detuvo a Bundy mientras conducía un Volkswagen Escarabajo que había robado. Bundy luchó contra el agente. Intentó arrebatarle el arma. Intentó huir corriendo. Pero Lee lo redujo, lo esposó y lo llevó a la comisaría. Cuando Bundy se dio cuenta de que todo había terminado, pronunció una frase que se haría famosa en los archivos del caso. Habría deseado que me hubieras matado. Ted Bundy había sido capturado por última vez. Los juicios de Ted Bundy fueron un espectáculo mediático sin precedentes en la historia judicial americana. El juicio por los asesinatos de Chi Omega, celebrado en Miami en junio y julio de 1979, fue el primer juicio por asesinato en la historia de los Estados Unidos, transmitido por televisión a nivel nacional. Millones de personas vieron, noche tras noche, como Ted Bundy, actuando parcialmente como su propio abogado, interrogaba a testigos, presentaba mociones legales complejas y se dirigía al jurado con la elocuencia de un letrado con décadas de experiencia. Y esa fue quizás la parte más perturbadora de todo el proceso. Bundy era genuinamente brillante en el tribunal. Era articulado, estaba preparado y era capaz de debatir cuestiones legales sofisticadas con los jueces. Algunos abogados presentes en la sala comentaron después que, si Bundy hubiera elegido ejercer el derecho en lugar del asesinato, habría sido un abogado extraordinariamente eficaz. El contraste entre su competencia legal y la monstruosidad de los crímenes por los que estaba siendo juzgado creaba una disonancia cognitiva que fascinaba y horrorizaba a la audiencia televisiva por igual. Durante el juicio, Bundy cultivó una base de admiradoras que acudían al tribunal cada día solo para verlo. Mujeres jóvenes le enviaban cartas de amor, le hacían proposiciones matrimoniales, le decían que creían en su inocencia y que lo esperarían. Era un fenómeno que desconcertaba a los psicólogos forenses. Un hombre acusado de torturar y asesinar a mujeres jóvenes atraía la atención obsesiva de otras mujeres jóvenes. El fenómeno recibió el nombre de hibristofilia, y el caso Bundy se convirtió en uno de los ejemplos académicos más citados. Pero la evidencia era abrumadora. Las marcas de mordedura encontradas en el cuerpo de Lisa Levy coincidían con una precisión forense extraordinaria con la dentadura de Bundy. Era una de las primeras veces en la historia del derecho americano que la evidencia de mordedura fue utilizada como prueba central en un juicio por asesinato. Testigos lo situaban cerca de la residencia Chi Omega la noche de los ataques. Fibras microscópicas de su ropa fueron encontradas en la escena del crimen. El 23 de julio de 1979, después de aproximadamente 7 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable del asesinato de Margaret Bowman y Lisa Levy y de las agresiones a Karen Chandler y Kathy Kleiner. Fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica. En un segundo juicio en Orlando, en 1980, Bundy fue declarado culpable del asesinato de Kimberly Leach, la niña de 12 años. Recibió una segunda sentencia de muerte por este crimen. Durante el juicio por el caso Leach, ocurrió uno de los momentos más surrealistas de la historia judicial americana. Bundy llamó a declarar como testigo a Carol Ann Boone, una mujer a la que había conocido años antes en el estado de Washington y que se había enamorado profundamente de él durante los años de juicios. Boone creía fervientemente en su inocencia. Se había mudado a Florida para estar cerca de él. Le escribía cartas diariamente, aprovechando una peculiaridad específica de la ley de matrimonio de Florida, que permite que una declaración de matrimonio realizada bajo juramento ante un oficial judicial sea legalmente vinculante. Bundy le propuso matrimonio a Boone durante su propio testimonio como testigo de su defensa, y ella aceptó.
Ted Bundy se casó legalmente, en medio de su juicio por el asesinato de una niña de 12 años. Boone quedaría embarazada durante una visita conyugal posterior en la prisión y daría a luz a una hija en 1982, a la que llamaría Rose. Ted Bundy pasó casi una década en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, agotando todas las apelaciones legales posibles. Durante esos años, concedió docenas de entrevistas a investigadores del FBI, periodistas, psicólogos forenses y escritores. Su objetivo era doble. Por un lado, alimentar su enorme vanidad intelectual, demostrando su comprensión de la criminología. Por otro, negociar información sobre crímenes no resueltos a cambio de aplazamientos de su ejecución. Al principio, Bundy negó todo. Luego, gradualmente, comenzó a revelar información en un intento creciente y desesperado de retrasar lo inevitable. Ofrecía detalles sobre crímenes sin resolver a cambio de más tiempo. Llevaba a los investigadores a los lugares donde había enterrado cuerpos que nunca habían sido encontrados. Revelaba detalles que solo el asesino podía conocer, vinculándose así a decenas de casos que durante años habían permanecido abiertos en los archivos de la policía. En total, confesó oficialmente 30 asesinatos en 7 estados: Washington, Oregon, Utah, Colorado, Idaho, California y Florida. Pero los investigadores que trabajaron en el caso creen unánimemente que la cifra real es significativamente mayor. Hay desapariciones sin resolver en varios estados que coinciden con las fechas y los desplazamientos conocidos de Bundy. Algunas estimaciones conservadoras sitúan el número total de víctimas en torno a las 50. Otras estimaciones, basadas en un análisis exhaustivo de los movimientos documentados de Bundy entre 1961 y 1978, lo sitúan por encima de 100. La noche antes de su ejecución, Bundy concedió una última entrevista al pastor evangélico James Dobson, fundador de la organización Focus on the Family. En ella, Bundy culpó a la pornografía violenta de haberlo convertido en asesino. Dijo que el consumo de material pornográfico durante su adolescencia había alimentado fantasías cada vez más oscuras, que eventualmente esas fantasías necesitaron ser llevadas a la realidad. Dijo que esperaba que su historia sirviera como advertencia para otros. La entrevista fue recibida con escepticismo por la mayoría de los expertos que habían estudiado a Bundy durante años. El FBI, que había realizado extensas entrevistas con él para sus programas de perfiles criminales, señaló que su explicación era inconsistente con sus propias declaraciones anteriores y que probablemente estaba manipulando a Dobson para generar simpatía pública en sus últimas horas. Dobson, por su parte, aceptó la explicación y la utilizó durante años como argumento en su campaña contra la pornografía. Esa noche, Bundy también habló por teléfono con su madre, Louise, que seguía viviendo en Tacoma. Las palabras exactas de la conversación nunca han sido reveladas públicamente, pero fuentes cercanas a la familia han confirmado que Louise le dijo a su hijo que siempre sería su niño precioso y que nunca dejaría de quererlo. Fue su última conversación. La mañana del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Fuera de la prisión, la multitud celebró con una intensidad que conmocionó a los observadores internacionales. Los comentaristas europeos, en particular, expresaron su asombro ante la escena. En Suecia, en Francia, en Alemania, los noticieros mostraron imágenes de americanos comunes celebrando la muerte de un ser humano, como si fuera un evento deportivo. La ejecución de Bundy se convirtió en un momento definitorio en el debate internacional sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. Carol Ann Boone se había divorciado de Bundy 3 años antes de la ejecución, después de que él confesara finalmente varios de los crímenes. Había desaparecido de la vida pública junto con su hija Rose. Cambió sus nombres legalmente
y se mudó a un lugar que nunca ha sido revelado públicamente. No asistió a la ejecución. No reclamó el cuerpo. Las cenizas de Bundy fueron esparcidas en las montañas Cascade del estado de Washington, en una zona cercana, a donde había dejado varios de sus cadáveres, cumpliendo así su última petición. El legado de Ted Bundy es complejo y profundamente perturbador, no por lo que hizo, sino por lo que reveló sobre la sociedad que le permitió hacerlo durante tanto tiempo. Bundy asesinó durante al menos 4 años antes de ser capturado por primera vez y escapó 2 veces de la custodia antes de ser detenido definitivamente. Durante ese tiempo, operó en múltiples estados, cruzando jurisdicciones con una facilidad que la policía no pudo contrarrestar. En los años 70, las fuerzas policiales de diferentes estados americanos no compartían información de manera eficiente. No existían bases de datos nacionales de casos sin resolver. No había perfiles criminales estandarizados. Cada departamento de policía trabajaba en un aislamiento casi completo, investigando sus propios casos, sin saber que el mismo hombre estaba matando mujeres idénticas a cientos o miles de kilómetros de distancia. El caso Bundy fue uno de los catalizadores que llevaron a la creación del sistema de informes sobre crímenes violentos del FBI, conocido como VCAP, y del famoso programa de perfiles criminales de Quantico que el Bureau desarrollaría en los años 80. Los agentes del FBI que entrevistaron extensamente a Bundy durante su encarcelamiento utilizaron sus declaraciones para construir algunos de los primeros perfiles psicológicos modernos de asesinos en serie. En cierto sentido, Bundy obligó a las fuerzas del orden de Estados Unidos a modernizarse y a reconocer la existencia de un tipo de criminal que hasta ese momento había sido considerado, erróneamente, una rareza. Pero hay otra dimensión del legado de Bundy que es más incómoda de confrontar. Bundy demostró que la sociedad americana tenía, y quizás aún tiene, un punto ciego enorme cuando se trata de hombres blancos, educados y físicamente atractivos. Su apariencia, su comportamiento social, su educación, le proporcionaron una cobertura que un hombre menos agraciado, de una raza diferente o de una clase social más baja, probablemente nunca habría tenido. Los investigadores lo descartaron como sospechoso en más de una ocasión, porque simplemente no parecía un asesino. Los testigos dudaban de sus propias observaciones cuando lo veían cerca de víctimas potenciales, porque no encajaba con su imagen mental de un depredador. Esa suposición profundamente arraigada, la idea de que los monstruos tienen que parecer monstruos, le costó la vida a un número desconocido de mujeres durante los 4 años en que Bundy mató con impunidad. El impacto cultural del caso ha sido extraordinario y duradero. Docenas de libros han sido escritos sobre Bundy. Cientos de horas de documentales han sido producidas. Películas de ficción han dramatizado su vida una y otra vez. Su nombre se ha convertido en sinónimo de un tipo específico de depredador. El asesino que no parece un asesino. El monstruo que sonríe. El hombre al que le abrirías la puerta sin dudarlo, porque su aspecto comunica normalidad. Ted Bundy no inventó el asesinato en serie, pero sí demostró, de la manera más horrible posible, que los depredadores más peligrosos no son los que se esconden en callejones oscuros con aspecto amenazador. Son los que se sientan a tu lado en la biblioteca de la universidad, los que te ofrecen ayuda en el aparcamiento cuando estás cargando la compra, los que sonríen con una calidez que parece genuina porque, en ese momento preciso, para ellos, lo es. La sonrisa es real. La calidez es real. Lo que hay debajo de la sonrisa es lo que no puedes ver. Y lo que no puedes ver es exactamente lo que te mata. Y eso es lo que hace que la historia de Ted Bundy siga siendo, décadas después de su muerte, una de las más aterradoras jamás contadas. No porque sea la historia de un monstruo, sino porque es la historia de un hombre que parecía cualquier cosa
menos un monstruo. De un hombre que podría haber sido tu compañero de clase, tu colega de oficina, tu vecino, el amigo de tu hermana. De un hombre a quien le habrías confiado tu coche, tu casa, a tus hijos, porque parecía exactamente el tipo de hombre en quien se puede confiar. Y en eso radica el verdadero horror del caso, no en la oscuridad de los crímenes, sino en la luz de la cara que los cometió. Gracias por escuchar. Si sigues despierto, espero que esta historia te haya dado algo en lo que pensar mientras cierras los ojos. Y si ya te has quedado dormido, entonces este documental ha cumplido exactamente con su propósito. En cualquier caso, buenas noches.